Saludamos a Ana Cacopardo y, para quienes no la conocen, periodista referente del periodismo. Para muchos y muchas, la mejor entrevistadora de América Latina. Ya le empezamos a tirar flores para que sea. Hay un podio, hay un top 3. Ana está en ese top 3. Así que, en principio, le vamos a pedir disculpas porque va a ser una entrevista por ahí más corta, más dinámica. Todo lo que ella nos enseñó a no hacer. Exacto. Vamos a voy hacer con Ana. Definitivamente voy a venir más seguido. Bueno, sería un placer. Bueno, Ana decía, periodista, documentalista. Y además la invitamos porque tiene una forma de encarar el periodismo y la comunicación siempre entrando a los territorios de nuestra América profunda, no quedándose solo en los análisis macro y los gobiernos y los palacios, sino que va al territorio y ha recorrido buena parte de nuestra América, siempre con una mirada también desde el feminismo, desde los derechos humanos y latinoamericanista. Pueden ver su programa más emblemático, que era Historias de Vidas en Canal Encuentro. Hay algo que todavía queda en YouTube de todo lo que han arrasado, algo hay. Y recomendamos también el podcast que salió hace poquito, conducido por ella, Los monstruos andan sueltos, sobre el auge de las nuevas derechas, sobre todo en América Latina. Así que bueno, Ana, bienvenida. ¿Cómo te sentís en este rol de entrevistada, ¿no? Vos siempre que solés estar como del otro lado. Me encanta estar del otro lado del mostrador, pero acá entre amigos y con esta agenda divina. Bueno, la idea es que nos ayudes a pensar, tirar algunos elementos de pensar la región. La excusa del balance del año es, hacemos un recorte para parar la pelota y justamente pensar la época. Quizás no atenernos solo al 2024, sino pensar esta época en la región, más allá de esta dinámica vertiginosa de las noticias y que nos imponen las redes sociales. Parar la pelota y ver qué está pasando. Y el podcast hace foco en esto que se viene hablando mucho de la irrupción de las expresiones de ultraderecha, ¿no? Esto del auge de la ultraderecha en el mundo y en América Latina también, con el bolsonarismo, con Milei, con Bukele. Bueno, ¿qué estás viendo de nuevo en estas expresiones? Y también por ahí qué paralelismos podemos encontrar con experiencias previas, ¿no? De nuestra historia, reaccionarias, conservadoras e incluso fascistas. Bueno, a mí me parece que es fundamental tener un encuadre, una mirada que no pierda de vista ciertos procesos globales, es decir, en qué fase del capitalismo estamos, porque creo que para todos, de distintas formas, se nos hace evidente que esta es una especie de capitalismo del fin, ¿no? Esta sensación apocalíptica que tenemos, hasta esta dificultad de imaginar un futuro, habla de un presente con muchas zonas de oscuridad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Argentina, y cuando tratamos de poner en palabras esta sensación que seguro a cada uno de ustedes les pasó, y también a quienes nos miran, esto nunca había vivido algo así, ¿no? Entonces digo, esto tiene que ver sin duda con un cambio de época, con una transición, con ese momento liminar, como lo llama Álvaro García Linera, del capitalismo y de las democracias, ¿no? Entonces me parece que si de alguna manera la pandemia alumbró la posibilidad o la ilusión de que se pudiera construir un mundo distinto, de la pandemia salimos con más concentración de la riqueza y con más exclusión. No salimos mejores. No salimos mejores, las democracias están en una zona de colapso, porque evidentemente no han logrado aquello que también nos dijo Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se trabaja, nada de eso sucedió, y entonces me parece que hay una fuerte insatisfacción y las mayorías están construyendo esperanza en lugares muy lejanos a los que soñamos nosotros, en lugares muy lejanos a las utopías emancipatorias de los progresismos, de las izquierdas, y este es el escenario que tenemos. Entonces, digo, a ver, ¿y esto quiere decir que las ultraderechas son destino? Y no, pero estamos en esta fase, evidentemente, del capitalismo que ha vuelto recargado, y para mí es esta capacidad que tiene el capitalismo de reinventarse. Y en este caso, de reinventarse como revolución, ¿no? Es notable. Y una radicalidad que, vista en el espejo de los proyectos progresistas, tiene un par de cosas para decirnos, ¿no? Ahí, en eso de qué aprendizajes nos dejan y qué lecciones, ¿no? Las experiencias del progresismo, para también haber dado lugar, ¿no? A que estas
rebeldías, estas insatisfacciones, este malestar con la política tradicional sea capitalizado por estas expresiones de ultraderecha, ¿no? Que por ahí hay que rever un poquito de lo que fue esos 10, 15 años del llamado ciclo progresista para entender por qué está pasando esto, sobre todo por ahí en sectores juveniles, ¿no? En esto de esta frase de la rebeldía se volvió derecha, y que no pasa en todos lados, pero que, bueno, por ejemplo en nuestro país lo estamos viendo con fuerza, cómo logran conectar estas experiencias oscuras, como decís vos, y antiderechos, antifeministas y anti muchas otras cosas, con la insatisfacción, con el malestar de tanta gente. A mí me parece que, mira, en el podcast fue el producto de los propios desasosiegos, ¿no? Digo, para nosotros que somos activistas de derechos humanos, que venimos del campo de los feminismos, yo todavía veo con incredulidad la era Milei. Y esto, por supuesto, genera una cantidad enorme de preguntas. Y la primera tiene que ver, y la primera, la segunda y la tercera nos lleva a la pandemia, ¿no? ¿Y a qué pasó ahí? ¿Y qué subjetividades emergen en la pandemia? Cuando pensamos la crisis del Estado, el resentimiento que se acumuló a fuego lento en la pandemia, con un Estado al que le quedó la frazada corta, porque digo, todo lo que fueron el IFE, o si querés, la asistencia económica fue poco tiempo y le llegó a una porción pequeña de la población. Entonces, mientras el empleado municipal se quedaba en la casa y cobraba su salario, había un grueso de laburantes informales, de pibes, ¿no? Muchos pibes y pibas, que acumularon frustración, ¿no? Y que además se enamoraron de un significante que fue el que Milei puso como gran caballo de Troya en las redes, que es la libertad, ¿no? ¿Cómo no te vas a enamorar de la idea de que vos sos el dueño de tu destino? ¿Y cómo no te vas a enamorar de un tipo que dice que viene a enfrentar la casta? Y la casta, que es la política, vista como zona de privilegio. Entonces digo, todo eso hay que mirar y preguntarnos. Mira, Rosana Reguillo, intelectual, cronista, antropóloga mexicana, se hacía una pregunta, en particular cuando pensaba el vínculo de los jóvenes con la política, porque los jóvenes no están despolitizados, se politizaron por derecha, ¿no? Pero Rosana Reguillo decía, ¿cuáles son las heridas de la política? Nos tenemos que preguntar cuáles son las heridas de la política. Ana, vos mencionabas un poco, parafraseando a Alfonsín, ¿no?, acerca de los valores de la democracia y lo que la democracia venía a traer luego de esa época oscura para todo el continente, y un poco estas ultraderechas han entrado en ese discurso de poner en duda la democracia como sistema y encarar en algunos puntos incluso la idea de libertad, la concepción de libertad individual. Los progresismos, las izquierdas, llegamos tarde a esa discusión, no la dimos, la institucionalizamos por demás. ¿Qué fue lo que quedó ahí inconcluso para que la idea de democracia hoy esté discutiéndose y aparezcan nuevas formas, ¿no?, de concepción que van casi muy cercanas al autoritarismo o son autoritarios, de hecho? Bueno, la primera pregunta que me haría es si una democracia representativa es viable con estos niveles de exclusión. Digo, con una sociedad rota, con una sociedad fragmentada, ¿es viable una democracia representativa? Y el proceso, que eso es evidente en la Argentina, creo que nosotros nos mirábamos en un espejo un poco idealizado, y me parece que la sociedad argentina estaba mucho más rota de lo que pensábamos, pero digo, no hablo únicamente de la Argentina, hablo de procesos que evidentemente, ¿no?, estamos viendo en América Latina, y por supuesto son globales. Entonces digo, la primera pregunta es, ¿los valores de la democracia siguen movilizando a la población? ¿Hay allí algo de otro orden? Es decir, ¿estamos dispuestos a sacrificar esos valores de la convivencia democrática en aras de otros superiores, de la seguridad, ¿no? Digo, veamos el proceso salvadoreño. Ahora, ¿el problema es Bukele o el problema es que por primera vez Bukele le ofrece a la población salvadoreña una respuesta a un tema que hace décadas estaba expulsando población de Salvador? O sea, cuando vos ves y escuchás los testimonios de los migrantes, nosotros fuimos a grabar a México, y eran desplazados por la violencia. Mujeres con sus niños huyendo para que los pibes no quedaran atrapados en la lógica de las maras. ¿Ahora se implica un desprecio por los consensos democráticos o es que hay otras urgencias
ya sea de seguridad en El Salvador o económicas sociales en Argentina, que ponen en un primer plano, bueno, si me resuelven esto, los valores democráticos y derechos humanos no importan tanto. Y bueno, estamos en esa cornisa, Gerardo. No sé, no tengo una respuesta, pero la cornisa es esa. Y lo que es bastante evidente es que hay una erosión de los valores democráticos y de la institucionalidad democrática. Y eso en Argentina es muy evidente, porque los avances de Milei no encontraron dique de contención, no encontraron. Es un tipo que hay un virtual estado de excepción en la Argentina. Vamos a ponerle a las cosas el nombre que tienen. La cacería ilegal a posteriori de la ley Bases disciplinó porque generó un miedo que reverberó de ahí en más. Ustedes volvieron a ver, o sea, la marcha universitaria grande, ¿no? Entonces digo, ahí estamos. Entonces me parece que uno de los datos de este momento histórico es la erosión de las democracias. ¿Cómo sigue? Me parece que esto sigue en la medida que vayamos a democracias que sean sustantivas. Estas democracias formales, que son un como sí, están en crisis. Y Ana, en relación a esta cornisa y estas sociedades rotas que tú traías, ¿por dónde ves que puede haber o experiencias o movimientos o soluciones posibles de inventar como para volver a tramar esos tejidos? Yo creo que lo primero es no perder de vista. Este es un escenario con algunas claves globales, ¿no? Es decir, esto está pasando en este momento del neoliberalismo recargado, brutal, pero claro, después hay que mirar qué pasa en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, por supuesto, el escenario nos invita a desargentinizar la mirada y ahí, naturalmente, nos esperanza México, ¿no? Nos esperanza en un momento donde tenés tantas líderes de ultraderecha, ¿no? Tenés a la Meloni en Italia, que hoy tengamos a Claudia Sheinbaum, que además no es únicamente que sea una presidenta mujer, se nombra feminista, ¿no? Y trae agendas muy interesantes para México. Y entonces me parece que ahí, con todos los problemas que tiene México, no los vamos a idealizar, que son enormes, me parece que hay una posibilidad de que procesos, ¿no?, que son los que van por abajo, sigan fermentando, ¿no? Y yo siempre aliento la esperanza en dos movimientos sociales. A mí, en el camino que hemos hecho por América Latina, son los que más me han ilusionado, los que me siguen ilusionando, porque creo que le traen un guión nuevo a la política, que son los feminismos y transfeminismos y los pueblos indígenas. Si nosotros no refundamos como humanidad el vínculo con el planeta, con la naturaleza, con el territorio, si no entendemos que somos parte de una cadena de vida, si no leemos eso, que es lo que nos traen los pueblos indígenas, bueno, no hay renovación posible para la política, ni oportunidad para el planeta. Dos agendas que además la ultraderecha se encarga de enfocar. Exactamente. Como principales enemigos. Ana, esto de desargentinizar y salir de nuestro a veces ombliguismo argento y que, digamos, nos atraviesa emocionalmente por estar viviendo esta tragedia, pero mirando América Latina me genera un contrapunto en esto de el auge de las ultraderechas. Está bien, lo vemos en Europa con fuerza, vuelve Trump. En América Latina tenés Argentina con Milei, obviamente, el bolsonarismo que sigue fuerte, pero que no es gobierno, en un país tan importante como Brasil, Bukele si querés, pero después no tenés ahí mucho más, y tenés, vos decís, México con un proceso interesante, Colombia también con dificultades, pero un proceso interesante, Uruguay que vuelve ahora al progresismo, digamos. Por ahí a veces tenemos esta mirada de un destino inexorable de la extrema derecha gobernando en todo el mundo. Te quería preguntar, ¿cómo ves? ¿Crees que se va a extender estos fenómenos de ultraderecha en la región? ¿Cómo ves por ahí los próximos pasos en relación a esta disputa entre un progresismo por ahí más tibio, más inestable, más complicado, frente a estas nuevas derechas reaccionarias? Yo deseo y espero que este escenario, el de ultraderechas que se animan a ir por todos, de alguna manera permita sacar algunas conclusiones en términos de radicalidad. Es decir, yo creo que los proyectos progresistas necesitan radicalizar su propuesta democratizadora. Bueno, no es fácil, obviamente, ¿no? También los poderes fácticos
sabemos cuáles son acá en la relación de fuerzas en los distintos países de nuestro continente, pero me parece que ese es el reto, ¿no? A mí me cuesta encontrar el guión nuevo para la política que necesitamos. La verdad me cuesta encontrarlo. A ver, en Brasil, ¿no? Yo veo en figuras como Manuela Dávila una generación que trae una renovación que necesita la política, que trae esa fuerza de los feminismos, de los movimientos sociales, de los movimientos antirracistas. Creo que Brasil nos enseña el pacto democrático. Se juntaron todos para que no gane Bolsonaro. El famoso cordón sanitario. El cordón sanitario que acá en Argentina votamos. El antiperonismo es tan fuerte que, votamos a Hitler, votan, no me voy a hacer cargo, votan a Hitler, con tal que el peronismo no sea gobierno, ¿no? Entonces, Brasil nos enseña eso, pero no veo ahí un guión nuevo. La verdad es que con muchas dificultades el único lugar donde veo un guión nuevo es en Colombia, ¿no? Vos ves a un Petro que tiene un relato distinto, un discurso con el tema drogas, iniciativa, una política muy fuerte en torno a los temas cambio climático, su link con los pueblos originarios como defensores ambientales. Y le suma esto de la movilización popular también, la movilización popular. Con esto decías, la democracia representativa. Después me ilusiona mucho Guatemala, ¿no? Me parece que Guatemala está viviendo también un momento muy interesante y con los pueblos indígenas bancando como gran movimiento social que está siendo ese movimiento indígena el garante de esta etapa que se abre esperanzadora en Guatemala. Así que yo creo que ahí están las apuestas, en un contexto muy complejo, pero hay que tejer. Yo creo que cuando no vemos un horizonte claro, siempre el destello en la oscuridad está ahí en esa conversación, en ese tejido de los movimientos sociales, ¿no? Y en esa búsqueda. Ahora en la Argentina estamos en un momento de repliegue, porque hay una derrota fáctica y hay que comprenderla. Ana, te corro un poquito de lo político y lo social y te pregunto por esto nuevo que apareció, que son las nuevas tecnologías, los empresarios de las nuevas tecnologías incidiendo también en la política de los países como un suprapoder por encima de las fronteras, y la relación del individuo también con la tecnología. Imagino en los recorridos que ha tenido y los distintos países aparece en todos lados esa cuestión. ¿Qué análisis te merece? ¿Cómo estás viviendo esta nueva era de lo instantáneo, de la efusividad de las redes? Trato de no vivirla, o sea, si yo te lo digo desde mi perspectiva generacional, tengo una mirada muy escéptica, porque lo que siento es que hay un proceso que se aceleró en pandemia, ¿no? Lo nombramos como el capitalismo de plataforma, y que nos invita a estar solitos frente a una pantalla, o sea, un proceso muy fuerte de individuación, un proceso muy fuerte también en términos de cuáles son los valores que circulan allí, el horizonte del consumo, o sea, un conjunto de valores que están más ligados a la subjetividad neoliberal que a una construcción de otro orden. Punto. Y seguido, no es lo único que sucede en las redes sociales. Estamos acá haciendo este stream, cuando se cierran otros espacios, hay una construcción posible de agendas y de voces resistentes que también transitan por las redes. No solamente hay odio, lo que sucede es que hay una instrumentalización del odio muy eficaz por parte de las nuevas derechas, y ahí hay algo también sobre lo que vamos a tener que pensar, porque durante mucho tiempo la política tradicional, en particular de la izquierda, dijo, bueno, no, la política está en otro lado, no está en las redes. Bueno, Milei ganó en provincia donde jamás puso un pie. Y un cartel. Un cartel, nada. Entonces evidentemente ahí hay un ensamble entre todos los territorios cuentan, y hay que jugarla en todos los territorios, en el territorio digital y en el territorio material. La crueldad no empezó en las redes. La crueldad nos golpea la cara todos los días en la calle. Ahora, que las redes las potencian, y sí, también. Y la otra cosa que me preocupa y que me preocupa desde el lugar también nuestro que construimos relatos, ¿no?
Es esta cosa de el estímulo permanente. Es decir, que lo que pasa en las redes es que no hay espacio para el silencio, que no hay espacio, es dopamina pura, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en eso es muy parecido, es muy a la ludopatía, ¿no? O sea, es como un gran bingo. Y ahí hay algo que para la reflexión, para el pensamiento crítico, es un problema. O sea, genera pereza intelectual. Y ahí también veo un asunto problemático, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una mirada con muchas preguntas en torno a las redes, pero también con la convicción de que hay que habitarlas. Darle pelea también. Ana, te quería preguntar, por lo menos para ir cerrando de mi parte, vos en tus entrevistas viajaste mucho y estuviste en el territorio con compañeras del movimiento de mujeres indígenas, campesinas, barriales, conocés mucho los feminismos latinoamericanos. ¿En qué momento están para vos? ¿Cuáles son los desafíos donde pareciera que hay como cierto repliegue, un ataque muy fuerte también de las ultraderechas? ¿Cuáles son los desafíos hoy de los feminismos latinoamericanos? Y están arrojados al lugar del enemigo político y en algunos casos a un doble lugar del enemigo, si pensamos que muchas de estas compañeras además son defensoras ambientales. Y yo creo que en el actual contexto de América Latina, donde la mirada del poder global es América Latina, zona de sacrificio para la transición energética. Y en contextos donde, en Argentina en particular, con el RIGI, con este comando de seguridad productiva que armó Burlich para que le permite militarizar conflictos en las zonas mineras, ¿no? En las zonas del extractivismo. Y con un continente que tiene uno de los índices más altos de defensoras ambientales asesinadas, entonces tenemos una zona de riesgo gigante para mirar. Realmente. Y al mismo tiempo para mí es el lugar de la esperanza, sigue siéndolo. Digo, en Argentina, en esta crisis económica, el Encuentro Nacional de Mujeres de Jujuy tuvo una marcha de 50 cuadras. O sea, llegaron como pudieron las compañeras. Fue un momento de repliegue, de reflexión, pero sigue siendo un momento de tejer. Entonces digo, una cosa es lo que te dice el poder y otra cosa es lo que somos, lo que tiene que ver con la memoria larga de las luchas, y yo creo que ahí sigue estando un capital súper fuerte que además es una semilla en las nuevas generaciones, que es la generación de la marea verde, y en la marea verde esa semilla no solamente está fuertemente en las pibas, pero digo, no todos los pibes son machirulos, mileístas, derechosos, conservadores, digo, porcentaje muy importante de ese voto de pibes que fue a Milei no tiene que ver con ese universo hiperconservador, sino con una apuesta a salir de la debacle económica, a encontrar una respuesta en una clase política que lo defraudó. Y después creo que hay muchos pibes que están cómodos repensando sus masculinidades. Entonces me parece que eso también es parte de lo que se sembró, de lo que está, de lo que hay que seguir viendo. Y Ana, entonces, como también para ir cerrando en relación a esto que proponías de nuestro rol como comunicadores, comunicadoras, ¿cuáles serían para ti esos nuevos relatos que hay, o esos relatos de la memoria larga que hay que volver a poner en primer plano? Vos sabés que me hago la misma pregunta siempre. Me la hice siempre cuando pensamos una agenda, ¿no? Me la hice siempre cuando pensamos, bueno, esta es la agenda, pero ¿cuál es la mejor vocería? ¿No? ¿Cuál es el mejor territorio que nos permite anclar esta pregunta? Bueno, en este tiempo yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre los destellos en la oscuridad, porque nos están vendiendo cada día en nuestra vida el apocalipsis y que no hay otra cosa, y eso no es cierto. Entonces me parece ¿Cuáles son esos destellos que ves vos ahí para buscar esas huellas? Y esas historias, todas estas historias, o sea, digo, para nosotros como laburantes de la comunicación es un gran trabajo. Hay que buscar esas vocerías, hay que traer esas trayectorias, esas luchas, y están muchas veces muy lejos de estos centros urbanos, ¿no? ¿Qué sé yo?
pasé una historia a unos compañeros de Página 12 hace poco tiempo atrás sobre una lucha en el Delta, en el interior del Delta, una lucha territorial. Y claro, a veces no hay recursos para pagarle un viático y salir del... Estamos hablando de una hora de Buenos Aires, no mucho Claro, más lejos, digamos. a una hora de Buenos Aires. Entonces digo, tenemos una dificultad para este otro reto, que es que tenemos que construir una paleta mucho más federal, mucho menos porteñocéntrica, urbanocéntrica. Pero me parece que hay que intentar ese camino, y a mí me ayuda mucho, y que es el ejercicio que hacen ustedes también, que es el contacto con las organizaciones, la conversación con las organizaciones, las agendas que traen, quiénes son ellos, ellas, elles. Y también me parece que otro link muy importante es la universidad pública, ¿no? Es decir, tenemos investigadoras, investigadores que nos traen no solamente la posibilidad de nuevas agendas, sino nuevos encuadres. ¿Cómo miramos los problemas? ¿Qué preguntas proponemos? ¿No? Esa es otra disputa. ¿Cuál es el encuadre de los temas? Y a mí también me resulta, también es un laburo, hay que estudiar, hay que hablar con compañeros investigadores, pero ahí aparece también esa otra herramienta que es cómo encuadramos los temas. Bueno, salir un poquito del celular y ir al territorio, básicamente, para decirlo así, Ni hablar. mal y pronto. Agradecemos un lujo que nos dimos tener Placer, acá a Ana total. Cacopardo. Espero que lo hayan disfrutado también tanto como nosotras y nosotros. Ana Cacopardo, periodista, documentalista y gran compañera, colega y referente para todas y todos nosotros. Ana, Bueno, para la y- gente que y- está del otro lado, Ujú. en Spotify está el podcast, en algún otro lugar donde Exacto. lo encuentran. Lo van a encontrar en Spotify y lo van a encontrar también en las redes de Claxo, porque Ahí va. Los monstruos andan sueltos es una producción que fue alianza entre Claxo y el diario AR, así que lo van a encontrar también en las redes del diario AR y de Claxo. Para entenderlo